No fue una intuición. Fue una frase repetida 3 veces en la oscuridad. Se cayó. Tropezó con el último escalón. Yo estaba en la ducha. La voz de Mateo no tenía sueño. Tenía ensayo. La escuché desde el pasillo, pegada a la pared fría, con el vaso de agua temblándome en la mano. Eran las 2:11 de la madrugada y el edificio entero parecía contener la respiración, como si la ciudad, esa bestia insomne que es la Roma Norte, hubiese decidido mirar por la rendija de nuestra puerta. Se cayó, dijo de nuevo, ahora bajando el tono, como afinando una cuerda invisible. No escuché nada. Cuando salí, ya no respiraba. Nunca había oído a mi marido hablar tan despacio. No para mí, no para nadie. El salón estaba a oscuras, salvo por la luna derramada sobre el parquet y el piloto azul del módem. Podía distinguir su silueta junto a la ventana, las manos haciendo gestos a nadie, el cuello rígido. ¿Aló? Sí, una emergencia. Mi esposa, creo que se cayó por las escaleras. Mi nombre no apareció. Mi esposa. Fui consciente de mis pies descalzos, de una gota que resbalaba por el vaso y se rompía en mi muñeca como un pequeño trueno. Grabé sin pensarlo. El pulgar aprendió a abrir la app de notas de voz antes que mi cabeza aceptara el sentido de esas palabras. El punto rojo parpadeó. Y él, mi marido, practicó cómo quedaría más creíble el temblor en la garganta. ¿Dónde poner el quiebre exacto de una respiración? Yo estaba en la ducha. Apreté los dientes. En nuestra casa solo hay una regadera y el agua caliente gime como un animal herido cuando la abres. Si realmente estabas en la ducha, pensé, la ciudad entera lo sabría. Guardé el teléfono en el bolsillo de la bata y retrocedí un paso más, con la espalda contra el espejo del recibidor. Desde esa esquina alcancé a ver la tira de luz bajo la puerta del cuarto de las escaleras. Mateo la había dejado entreabierta. A esa hora, esa puerta siempre está cerrada porque la escalera de hierro chirría con cualquier brisa, y a él le molestan los ruidos. Me llevé el vaso a los labios, solo por tener una excusa si me descubría. Iba por agua. La palabra agua de pronto me pareció demasiado frágil. Inés. Mi nombre, ahora sí, apareció como un alfiler en el aire. No lo pronunció a mí. Lo colocó dentro de la frase, probándolo como quien prueba una llave en una cerradura vieja. Inés se cayó. Un golpe sordo. 2, 3. Venían del cuarto de las escaleras. Eran puntuales, deliberados, como si alguien estuviera ajustando el mundo con un martillo de goma. Cronometré entre uno y otro sin relojes. El cuerpo sabe medir el miedo. Luego el silencio. Después el resoplido que hace Mateo cuando que ha terminado un trabajo. No lo invento. Es el mismo sonido que hace al terminar de apretar la tapa de un frasco o al colgar un cuadro. Lo reconozco desde hace 7 años. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, la sombra de mi marido se movía hacia la cocina. Corrí, no a mi cuarto, sino al baño de visitas. Cerré con cuidado, solté el vaso en el lavabo y acerqué la oreja a la pared. La tubería zumbaba con ese eco grave que trae las voces de la madrugada. Oí el clic del refrigerador, el sello de goma separándose del metal y el sonido de la botella de agua cuando la inclinas sin vaso. Bebió a morro. Así lo hace cuando cree que nadie lo ve. Y entonces habló, ya no en tono de ensayo, sino en ese tono práctico que usa con sus clientes de consultoría. Mañana, 10:30, notaría, que no se me olvide. Sentí el filo de una fecha cortarme la lengua por dentro. Notaría. ¿Para qué? Volví al pasillo cuando la luz de la nevera se apagó y, tropezando apenas con la alfombra, alcancé a esconderme detrás de la puerta de nuestro cuarto, justo cuando Mateo volvió al salón. Lo escuché recoger algo del suelo, un destornillador por el peso y el tintineo, y cerrar por fin la puerta del cuarto de las escaleras. La cerradura hizo un clic satisfecho. Después, sus pasos vinieron hacia mí. Me tiré en la cama, con el teléfono bajo la almohada, el corazón pateándome la boca. Entró a oscuras y se metió en la cama con una suavidad teatral. Olía a metal tibio y a polvo. Deslicé la mano hasta su espalda. Estaba húmeda, pero no de ducha. Quise creer que todo tenía una explicación ridícula. Los humanos necesitamos una teoría amable antes del amanecer. A la mañana siguiente, la casa se comportó como si nada fuese raro. La cafetera obedeció, el sol atravesó los helechos de la ventana, y Mateo apareció con una camisa blanca y una sonrisa que solo usa cuando va a ver a alguien que importa. «Tengo que pasar a la notaría por un poder de representación de mi mamá», dijo, besándome en la frente. ¿Te acuerdas que la tía Cata está con lo de la casa en Puebla? Mentir bien es recordar mentiras viejas. ¿Quieres que te acompañe?
Pregunté, enrollando el cordón del delantal en mi dedo. No lo dije por él. Lo dije para ver su cara recibiendo la palabra acompañar. La rechazó con elegancia. No hace falta, amor. Amor. La palabra rebotó en la taza y se deshizo como la espuma. A las 2 tengo comida con un cliente. ¿Tú puedes ver lo del gas? Dijeron que iban a pasar hoy a revisar la instalación. Lo dijo mirando su teléfono, como si la pantalla fuese una ventana al orden, y yo la parte desordenada de la casa. Claro, respondí. Después de desayunar, esperé a que saliera. Cuando la puerta se cerró y el pasillo del edificio volvió a su silencio de hotel barato, me quedé un minuto inmóvil, escuchando si había algo que el mundo quisiera decirme. Luego caminé directo al cuarto de las escaleras. La llave estaba en su sitio, colgada del mismo gancho de siempre. La giré una vez, 2. La tercera pidió un poco de fuerza, como si una pieza nueva todavía no quisiera ser parte de la familia. Adentro, la escalera de hierro descansaba como un animal viejo. Subí en caracol hacia la azotea donde colgamos la ropa y Mateo fuma cuando promete que será el último cigarro. Bajé la mirada al primer escalón. Las cabezas de los tornillos brillaban, demasiado. El segundo escalón tenía una leve película de polvo, salvo 2 huellas semicirculares, frescas, del tamaño exacto de la base de una herramienta. En el cuarto escalón, el metal estaba apenas limado en la esquina interior, como si alguien hubiese probado el borde. El último, sin embargo, tenía algo que no supe nombrar. Una sutileza, una diferencia en el pulso del hierro cuando apoyé la mano. Quise tomar una foto, pero el teléfono vibró con una notificación que me hizo soltarlo. Cita, Testamento Inés, Notaría Juárez, hoy 10:30. El remitente era Mateo compartido. Abrí el evento. Había sido creado 2 semanas atrás, con una descripción neutra. Firma de documentos. El frío llegó desde los pies, subió por los muslos, se quedó a vivir en la boca del estómago. No me mordí los labios para no gritar, mordí el silencio. Volví al salón, puse el teléfono en la mesa y le di play a la nota de voz que había grabado en la noche. Mi voz de terror, la respiración acuchillada, se escuchó antes que la suya. Luego, como si el audio me perteneciera y a la vez fuese prueba contra mí, la frase perfecta. Inés se calló. Cerré el archivo y lo renombré Llave. A veces ponemos nombres para no volvernos locos. A las 9 me vestí con algo que no llamara la atención. Jeans, suéter negro, tenis. Guardé la libreta pequeña donde dibujo los planos de mis remodelaciones y el metro plegable que me regaló mi padre cuando aún me enseñaba a leer la casa como si fuera un organismo. Bajé al zaguán del edificio con la excusa de tirar la basura y me detuve frente a las casillas de correo. En la nuestra había un sobre sin remitente abultado de ese papel manila que se abre fácil. Pensé en los anuncios bancarios, en los folletos de clínicas dentales. Lo abrí despacio. Adentro, una llave metálica con etiqueta de plástico transparente. En la etiqueta, escrito con marcador negro, se leía: para Inés, por si se te olvida la tuya. H. En nuestro edificio solo hay una H en los nombres del directorio. Hernández, el vecino del 4B que trabaja de noche y casi no vemos. Darte una llave de tu propia casa es una forma educada de recordarte que quizá ya no es tu casa. Subí de nuevo con el sobre escondido en la bolsa interna del suéter. Frente a la puerta, probé la llave. No era de nuestro departamento. Hice memoria de las cerraduras del edificio, el cuarto de contadores, la azotea, el almacén de bicicletas. Nada. Busqué en la etiqueta por el reverso, como si un secreto tuviera la decencia de escribirse por ambos lados. Encontré un número que no había visto, 72, no 4B, 72. En esta colonia 72 es la numeración de la calle de al lado que da a la panadería donde huele a azúcar incluso cuando llueve. Miré el reloj, 9:28. Notaría, 10:30. 72 minutos para descubrir qué puerta abría una llave que llevaba mi nombre escrito por una mano que no era la de mi marido. Me colgué la mochila crujiendo de papeles y salí. Afuera, la Roma tenía su pulso habitual, motos zigzagueando, un señor con un ramo de girasoles que parecía un sol desarmado, un perro que se negaba a cruzar sin mirar al peatón con ojos de abogado. El 72 estaba a media cuadra. Una fachada art deco herida por grafitis, con un portón verde y vidrios esmerilados. Toqué. Nadie contestó. Miré por la rendija, un pasillo con mosaicos, plantas cansadas y al fondo una puerta de madera con una placa oxidada que decía sótano. La llave pesó en mi mano. La metí en el portón.
Giró como si hubiera estado esperando ese movimiento desde antes de que yo naciera. El pasillo olía a humedad y a pintura vieja. Avancé, los tenis apagando su eco. La puerta del sótano tenía 2 cerraduras. La de arriba estaba rota. La de abajo aceptó la llave con un suspiro. Antes de girarla del todo, escuché algo al otro lado. Un zumbido eléctrico leve, el rumor de un ventilador pequeño y un goteo insistente. «Inés», dijo una voz. No una voz. Un altavoz, delgado, metálico. «Si esta historia te está erizando la piel, quédate. Te voy a contar por qué no llamé a la policía esa noche». Giré la llave. La puerta cedió 1 centímetro. Dentro, la oscuridad parecía tener la forma exacta de mi cuerpo. Y entonces sonó mi teléfono con la alerta de calendario. Cita, testamento Inés, 60 minutos. La pantalla iluminó el aire y por un segundo vi en la madera una sombra que no era la mía. Luego el zumbido se detuvo, y la puerta, sin que yo la empujara, se abrió por completo. El olor me recibió primero. Metal caliente, papel mojado y un rastro de ozono, como el que queda cuando desconectas algo que llevaba horas encendido. Pasé la mano por la pared buscando un apagador y tropecé con una cadena fina. Al tirar, una bombilla desnuda se encendió con un quejido blanco. El sótano no era grande, pero estaba ordenado con la disciplina de quien prepara una sala de ensayo, no un escondite. A la izquierda, una mesa de trabajo con un tornillo de banco, mordiendo una pieza de hierro idéntica a las huellas semicirculares que había visto en los escalones de mi casa. Encima, tornillos de diferentes longitudes, arandelas, una lima con dientes brillantes y una cinta métrica extendida a 37 centímetros exactos. Había marcas rojas en el borde del hierro, como pequeñas mordidas. En la pared, un corcho con recortes, impresiones de pantalla de mi calendario compartido. Un plano de nuestro departamento con líneas a pluma indicando trayectorias. Un folio impreso con el logo neutro de una aseguradora y un resaltado sobre una frase que me dejó sin aire. Beneficiario, Mateo Fett. A un lado, con plumón indeleble, escrito en letras rectas, había una lista con casillas para marcar. Llamada de emergencia, voz, testamento Inés, notaría, gas, escalera, último peldaño, pendiente. La palabra pendiente tenía un círculo alrededor, como si el mundo completo dependiera de esa tarea. Me acerqué a la mesa. Reconocí el metro plegable del modelo alemán, igual al mío, solo que este tenía una muesca en el número 12. Había también una libreta abierta, hoja cuadriculada, con un esquema titulado Ángulo de caída. Las flechas estaban trazadas con paciencia. Medí con el dedo. Desde el 4.º escalón hasta el suelo, el vector dibujaba una curva suave. La anotación al margen decía, ensayo 1.3, no creíble. Ensayo 4. Añadir elemento líquido en escalón 10 minantes. Sentí en la lengua el sabor metálico del miedo. Elemento líquido. En la repisa, entre herramientas, vi una botellita transparente con un atomizador. Olí sin acercarla mucho. Jabón neutro diluido. El suelo del sótano era de cemento pulido, frío como una plancha de morgue. En el rincón derecho, un mueble metálico con puertas de persiana guardaba carpetas etiquetadas con iniciales C, L, M, T. Abrí y, con manos que no parecían las mías. Dentro, cosas demasiado íntimas para estar clasificadas. Una foto mía durmiendo de lado, tomada desde la puerta. Un recibo de la panadería de la esquina con mi firma en la propina. La impresión de un correo que le mandé a mi madre el año pasado hablando de una discusión con Mateo por dinero. Subrayado, yo confío en él. Detrás de la carpeta, un pendrive negro con una etiqueta blanca, llave. Lo tomé sin pensar y lo escondí en el bolsillo interior del suéter. Ese bolsillo que solo usaba en obra para guardar tornillos sueltos. Frente al mueble, otro corcho más pequeño, casi discreto, sostenía 3 fotografías Polaroid. Nuestra escalera vista desde arriba, la misma escalera con un charco diminuto en el peldaño final y una tercera foto de la puerta de nuestro baño, abierta, con el espejo empañado y una toalla colgada con esmero de catálogo. En el borde de la Polaroid, escrito con una letra que no era la de Mateo, se leía ángulo ciego 1742. La letra tenía una inclinación elegante, casi escolar. H pensé, ¿Hernández? Pero H no escribe así. Recordé su nota en la llave. Su H parecía hecha con un clavo. Estas letras eran de otra mano. En la mesa, un pequeño altavoz portátil dormitaba conectado a un temporizador digital. La luz roja marcaba que faltaban 48 minutos para algo. Lo apagué por instinto y el zumbido del ventilador se hizo más nítido. Venía de un gabinete bajo la mesa. Lo abrí.
Adentro, una caja de DVR y 4 cables coaxiales que subían por el muro hacia una rejilla en el techo. Monitoreo. Busqué el monitor que debía acompañar ese cerebro y lo encontré, plegable, como los que usan los técnicos de seguridad. Lo encendí. La pantalla parpadeó y me devolvió 4 imágenes en blanco y negro. El pasillo del 72 donde estaba, la puerta del sótano desde adentro, la azotea de mi edificio y el hueco de nuestra escalera, el mismo caracol de hierro, con el último peldaño encuadrado como si fuera el protagonista de una película muda. Algo se movió en la imagen del pasillo. Una sombra cruzó la puerta del 72. Detuve la respiración, pero la sombra no volvió. Miré el reloj. 9:44. Tenía 46 minutos para estar en una notaría y 20 para salir de un sótano que parecía una trampa para mis pies. Desconecté el monitor. No serviría de nada si alguien más estuviera mirando, pero al menos el tiempo no seguiría medido en lucecitas. Cerré el gabinete y cuando me enderecé, mi codo tiró un cuaderno que estaba al borde de la mesa. Cayó al suelo con un golpe seco que me pareció un disparo. Me agaché de inmediato. El cuaderno se había abierto en una página marcada con un clip. El título: Fachada pública. Abajo, una lista de gestos y frases como un guión. Saludar a vecinos con bolsas de reciclaje. Preguntar por la gata de la del 3A. Donar libros al trueque del parque. Invitación a cena con Zresneme. Cocinar pasta. Recordar alergia al marisco de Inés. Me reí sin querer, un sonido breve y sin humor. Fachada pública. Lo dijo todo sin decirnos nada. De pronto, el zaguán del pasillo exterior emitió un chirrido. La vibración se transmitió por el suelo, por mis rodillas, por el cable de mi miedo. Apagué la bombilla con un manotazo y el sótano regresó a su forma de cueva. Los pasos en el pasillo eran firmes, deliberados. Bajaron de golpe hasta el primer rellano y se detuvieron. La manija de la puerta del sótano se movió 1 milímetro. Mordiéndome el labio, contuve el impulso de correr. Si corría, haría ruido. Si me quedaba, era un bulto contra la oscuridad. El portón del 72 volvió a cerrarse arriba con un golpe que dejó polvo en el aire. Abrí apenas la puerta del gabinete y me metí como una gata en una caja. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo puse en modo avión sin mirar. Afuera, silencio. Y entonces, un ligero toque en la puerta del sótano. No como quien quiere entrar, sino como quien necesita que sepas que está ahí. Me apoyé contra la madera del gabinete, cuenta regresiva de mi respiración. El toque no se repitió. Los pasos se alejaron, subieron, el portón chirrió otra vez, un cuerpo salido a la calle y el silencio se asentó como polvo nuevo. Salí del gabinete con las piernas cosidas. Encendí la lámpara del celular sobre la mesa, no la bombilla, y fotografié lo esencial: la lista de tareas, el plano, el folio de la aseguradora. En la esquina superior de la lista descubrí algo que no vi antes. Sobre el pendiente había un post-it amarillo con una fecha y una palabra: sábado 7, aniversario. 3 días. La fecha hizo un círculo perfecto en mi cabeza que encajó con la palabra 72 como 2 engranes. 72 horas. Salí del sótano con el corazón sosteniéndome el cuello, cerré con la llave, la mía, y me guardé el sobre manila entre el suéter y la camiseta. El pasillo del 72 tenía el mismo olor a pan viejo que la primera vez, pero ahora todo parecía más inclinado, como si el edificio estuviera aprendiendo a caer. En la calle, la ciudad seguía siendo ciudad. El señor de los girasoles era ahora un girasol menos. Una mujer discutía por teléfono con una furia contenida y educada. Una patrulla pasó sin sirena, como un tiburón de vidrio. Corrí la cuadra hacia mi edificio. Antes de entrar, miré hacia arriba. En la azotea, la cuerda de tender se movía aunque no había viento. Subí las escaleras 2 peldaños por paso. En el piso, frente a mi puerta, había una caja de cartón del tamaño de un microondas, marcada con plumón: revisión gas. No estaba cuando salí. Puse la oreja contra la puerta. Silencio. Abrí. El departamento olía a eucalipto. Alguien había rociado algo. La caja en el pasillo tenía dentro un uniforme de técnico, doblado, con un nombre bordado: Héctor H. El estómago me dio un vuelco. En el fondo de la caja, una tarjeta plástica con un código QR y un número celular. Debajo, una nota impresa: estimado cliente, su revisión se realizará entre 10 y 14. Agradecemos su puntualidad. Las letras de la nota eran idénticas a las del post-it del sótano. No eran la letra de Mateo. Volví a guardar todo y llevé la caja a la cocina, como si cambiarla de contexto pudiera cambiar su sentido. Miré el reloj.
10:06. Notaría 24 minutos. Respiré hondo y me dije en voz alta, porque a veces uno necesita una orden pronunciada. Vas a la notaría. Preguntas qué vas a firmar, no firmas, te vas. Caminé hacia el cuarto para tomar la bolsa cuando algo se me clavó en la planta del pie. Un destornillador. No era el nuestro. La punta tenía un residuo transparente, un brillo de jabón seco. Me quedé quieta, el destornillador en la mano, y entonces escuché la llave entrando en la cerradura del departamento. Giró una vez, dos, y se detuvo, como si quien estuviera fuera quisiera medirse con mi respiración. Luego la puerta se abrió despacio, y la voz de Mateo llenó la casa con esa calidez que aprendió a usar para tranquilizar perros y suegras. «Amor, ¿estás aquí?» Una sombra cruzó el umbral. El reloj del microondas cambió a 10:17 con un clic que se me antojó sentencia. Y, detrás de la voz de mi marido, otra más, baja, áspera, masculina, dijo desde el pasillo: «Señora Inés, a revisar el gas». Me quedé inmóvil, con el destornillador aún en la mano y la sombra de Mateo recortada contra la puerta. Detrás de él, la otra voz, seca, profesional, repitió con paciencia: «Revisión del gas, señora. Solo tomará unos minutos». El eco en el pasillo multiplicó esa frase como si vinieran más hombres, aunque sabía que solo eran dos. No contesté. El silencio se volvió sospechoso demasiado rápido. Mateo avanzó 2 pasos y dejó caer un juego de llaves sobre la consola de la entrada, con ese gesto cotidiano que parecía una marca de propiedad sobre el espacio. Después su tono cambió, más alto, con una calidez forzada. «Amor, ¿no escuchaste? Vinieron los técnicos, justo hoy». El otro hombre tosió, breve, y cerró la puerta tras de sí. Ahora los tenía dentro. 2 presencias que ocupaban más oxígeno del que había. Guardé el destornillador en el bolsillo del suéter y salí al pasillo fingiendo sorpresa, como si realmente me hubieran interrumpido en una mañana tranquila. Ah, no sabía que ya llegarían tan temprano. Mi voz tembló lo suficiente para sonar verosímil. El supuesto técnico, un hombre de 40 y tantos, piel curtida y barba de un día, sonrió sin mostrar dientes. Llevaba el uniforme de la caja y un maletín negro que podría contener herramientas o cualquier otra cosa. En el bolsillo superior el bordado, Héctor. Sus ojos, sin embargo, no eran de técnico. Observaban como quien cataloga, no como quien revisa. «Señora Inés, necesitamos ver la instalación del gas, ¿sí?» Mateo intervino rápido. «Es arriba, en la azotea, yo los acompaño». Pero Héctor lo detuvo con un gesto casi invisible, apenas levantando la palma. «Preferimos que nos guíe la señora. Así confirmamos que todo esté en orden para usted». Su usted se sintió como una pinza. Respiré hondo. Subí las escaleras con ellos detrás. El hierro crujió bajo nuestro peso. Los ojos de Mateo se posaron un segundo en el último peldaño, como quien espera ver algo caer allí. Supe en ese momento que él estaba midiendo el tiempo, calculando cuándo debía ocurrir lo inevitable. Llegamos a la azotea. El sol quemaba la grava, las cuerdas de tender colgaban con camisas aún húmedas. Héctor dejó el maletín en el suelo y lo abrió. No eran herramientas, papeles, carpetas y un grabador de voz. Me ofreció una hoja. «Firme aquí para constancia de visita». No era un formulario de gas, era una copia simple de un testamento. Mi nombre estaba en negrita y debajo, en cursiva, la palabra finado a. Mi corazón golpeó con tanta fuerza que tuve miedo de que ambos lo escucharan. Fingí leer con calma. Las letras bailaban. En el margen inferior, con bolígrafo azul, alguien había escrito 72 horas. Mateo se acercó, demasiado. Su mano sobre mi hombro parecía un acto de ternura, pero era una mordaza invisible. «Es un trámite rutinario, amor, solo una formalidad. Firma y nos quitamos esto de encima». Entonces, un ruido del otro edificio. Un portazo, un perro ladrando y la voz de la vecina del 3A llamando a su gata. Ese detalle, la gata de la lista de fachada pública, me atravesó como una señal. Recordé el post-it del sótano. Recordé que todo lo que estaba viendo era parte de un guión ensayado 1000 veces. Y yo estaba dentro de él. Tomé el bolígrafo, lo giré en la mano y en lugar de firmar, dibujé una línea curva, como un arco incompleto. Héctor me miró con impaciencia. Mateo presionó más su mano en mi hombro. Y en ese instante, el grabador en el maletín se encendió solo, proyectando una voz metálica en la azotea. Ensayo 5. Inés se cayó. El aire se congeló. Héctor y Mateo se miraron apenas un segundo, lo suficiente para confirmarme que estaban en el mismo lado del tablero. Yo sonreí con la boca seca y dije: «Entonces, ¿cuál de los dos va a empujarme?»
El silencio que siguió fue más letal que cualquier respuesta. El viento en la azotea se volvió cómplice, moviendo las cuerdas de tender como si fueran sogas listas para un juicio improvisado. Mateo fue el primero en romper el silencio. Su voz sonaba tranquila, pero los músculos de su mandíbula se movían con la violencia de un hombre que aprieta los dientes para no gritar. No digas tonterías, Inés. Solo necesitamos tu firma, nada más. Sus dedos, todavía apoyados en mi hombro, transmitían un pulso rápido, irregular. Héctor cerró el maletín despacio, como quien clausura una escena de teatro. Señora, este documento no es una condena, es una protección, para usted, para su familia. Su tono tenía la neutralidad peligrosa de los vendedores de seguros, ni amenaza ni calma, solo vacío. Yo, con el bolígrafo aún en la mano, pensé en el sótano, en la lista marcada, en el círculo alrededor del pendiente. Recordé la foto de la escalera con el charco en el último peldaño. Todo estaba diseñado para que mi muerte pareciera accidente. Si firmaba además, sería legítima. Me tragué el miedo como un líquido espeso. ¿Y si no firmo?, preguntó sosteniendo la mirada de Héctor. Su sonrisa fue breve, sin alma. Entonces alguien más lo hará por usted. Mateo intentó suavizar la amenaza con una carcajada falsa. Inés, por favor, estás paranoica. No pienses que... Pero su frase se quebró porque yo saqué del bolsillo el destornillador que había encontrado en el pasillo. Lo levanté apenas, no como un arma, sino como una prueba. La punta aún tenía residuos transparentes. Esto también es un trámite rutinario, Mateo. Él palideció, y ese gesto me confirmó todo lo que necesitaba saber. Héctor dio un paso hacia mí, lento, calculado, como si estuviera entrenado para acercarse a víctimas nerviosas. Yo retrocedí hasta que mis talones tocaron el borde del muro de la azotea. 1 metro más y el vacío me tragaba. El grabador, aún encendido, repitió con eco metálico. Ensayo 5. Inés se cayó. La gata del 3A maulló desde la ventana vecina. El sonido mínimo rompió la tensión como una grieta en el cristal. Yo bajé el destornillador y en lugar de entregarlo, lo lancé con fuerza contra el grabador. El aparato estalló en un chasquido eléctrico y el silencio resultante fue un alivio brutal. Héctor apretó los labios. Acaba de complicarlo todo. Mateo se acercó otro paso, intentando recuperar el control. Inés, no hagas un drama. Firma y bajemos. No tiene que pasar nada más. Pero ya era tarde. En mi cabeza, el reloj de la cuenta regresiva había empezado a correr. 3 días, 72 horas. Si seguía fingiendo, quizá podría ganar tiempo. Así que sonreí con un temblor calculado y dije, está bien, lo firmaré. Pero necesito verlo con calma abajo. Aquí arriba, me mareo. Los ojos de Mateo se iluminaron con alivio inmediato, demasiado rápido para ser creíble. Héctor asintió sin palabras, recogiendo de nuevo el maletín. Me dejaron ir delante, hacia la escalera. Sentí el hierro bajo mis pies como un animal vivo, esperando. En el 10º peldaño, justo donde habían probado el jabón, resbalé a propósito, lo suficiente para que pareciera un accidente menor. Mi mano se aferró a la barandilla con teatralidad, y el destornillador imaginario en sus cabezas se volvió real en la mía. ¿Ves lo que digo? ¡Es peligrosa esta escalera!, grité, fingiendo nerviosismo. Mateo bajó corriendo a sostenerme, y en sus ojos vi la mezcla de frustración y cálculo de un asesino cuyo ensayo se había adelantado sin querer. En ese momento supe que ya no era víctima. Acababa de convertirme en actriz principal de una obra que ellos mismos habían escrito. Y lo más peligroso era que yo también empezaba a memorizar mi papel. El descenso por la escalera fue una coreografía forzada. Mateo, demasiado solícito, me sujetaba del codo como si quisiera evitar otra caída, pero en su presión había más control que cuidado. Héctor bajaba detrás de nosotros, sin prisa, como un guardián que sabe que la presa no tiene escapatoria. Cada peldaño rechinaba con un eco metálico que me perforaba la nuca. Allí estaba escrita mi sentencia, en hierro oxidado. Al llegar al departamento, el aire olía aún a eucalipto. Héctor colocó el maletín sobre la mesa del comedor y sacó otra copia del documento, esta vez sin testamento en negrita, solo una página con membrete de la aseguradora. Aquí, basta con su firma. Sus ojos, sin embargo, buscaban algo más. Obediencia, sumisión, la certeza de que yo ya estaba vencida. Mateo me ofreció la pluma. Su sonrisa era impecable, idéntica a la que usaba en cenas con amigos o frente a mis padres. Fachada pública. Ahora veía esa máscara como una segunda piel. Yo tomé el papel, lo miré apenas y fingí dudar. ¿Y si llamo a mi abogado? No firmo nada sin consultarlo.
Mateo estalló con una carcajada exagerada. Inés, por Dios, qué abogado, es un simple trámite. Héctor intervino con un tono firme, sin levantar la voz. No hay tiempo para consultas, el plazo vence hoy. Ese detalle me atravesó. Hoy. No en 3 días. Hoy. Entendí que el calendario, las 72 horas, no eran margen sino distracción. Mi final podía ser ahora, no después. Apreté los dientes, sostuve la pluma como si fuese una daga y marqué en el papel una firma falsa, una curva inacabada que no correspondía con la mía. Héctor la miró, frunció el ceño, pero dobló la hoja y la guardó. Quizás sabía que podía falsificar el resto. En ese instante, el timbre del departamento sonó. 3 golpes secos, eléctricos. Mateo se tensó. Héctor deslizó la mano hacia el bolsillo del pantalón. Yo aproveché y corrí hacia la puerta. «No abras», gritó Mateo, pero ya era tarde. Del otro lado, la voz de la vecina del 3A chillona, insistente. «Inés, se me escapó la gata, ¿la viste?» Bajó por las escaleras. Abrí de golpe. Ella estaba ahí, con su bata de flores y el cabello desordenado. Sus ojos curiosos se pasearon por la escena. El maletín, la tensión, mi mano temblorosa aún con la pluma. Mateo reaccionó primero. «Todo bien, vecina, estamos con los del gas». Pero la mujer no se movió. Al contrario, alargó el cuello para ver mejor. «¿Gas? ¿Aquí? Qué raro, a mí no me avisaron». Ese comentario fue un disparo invisible. Héctor cerró el maletín de un golpe y murmuró: «Nos vemos luego». Pasó junto a mí con un roce frío, como si marcara territorio, y salió al pasillo. Mateo lo siguió con la mirada, dudando si debía irse con él. La vecina, sin entender del todo, sonrió nerviosa. «Perdón, Inés», no quise interrumpir. Yo asentí, y antes de que Mateo pudiera cerrarle la puerta, dije en voz alta: «No te preocupes, si ves algo raro, avisa a la administración». La frase quedó flotando como una señal. Mateo me fulminó con la mirada, pero ya era tarde. La vecina se había llevado aquella duda como un virus. Cuando la puerta se cerró, la tensión reventó en el aire. Mateo me sostuvo del brazo con fuerza, susurrando entre dientes: «No sabes en lo que te estás metiendo». Yo lo miré directo sin pestañear y respondí: «Lo sé mejor que tú, y pienso llegar viva al sábado». Su rostro se contrajo, mezcla de furia y sorpresa. Por primera vez vi miedo en sus ojos, y entendí que acababa de cambiar las reglas del juego. El resto del día se deslizó como una pesadilla en cámara lenta. Mateo fingió normalidad, hablándome de pendientes del trabajo, de una reunión que no podía posponer, pero cada palabra suya era un cuchillo envuelto en terciopelo. A las 6 de la tarde salió de casa, no sin antes repetir 2 veces que no me preocupara por la cena, que pediría algo al regresar. Su sonrisa parecía cosida con hilo invisible. Apenas escuché el ascensor cerrarse, corrí al escritorio y saqué el pendrive que había tomado del sótano. Lo conecté a mi portátil, temiendo que explotara con solo enchufarlo. En la pantalla apareció una carpeta única llamada llave. Dentro, subcarpetas con fechas, cada una acompañada de un nombre: Mariana 2019, Luis 2020, Clara 2021. Abrí la más reciente, Inés 2025. El contenido me heló. Videos en blanco y negro de nuestro departamento, tomados desde ángulos imposibles. Uno mostraba la cocina desde arriba, otro el pasillo hacia el baño, otro más la escalera con zoom en el último peldaño. En todos, yo era la protagonista. Cocinando, hablando por teléfono, leyendo. Momentos que creía privados. La sensación de desnudez me arrancó un sollozo. Entre los archivos de texto encontré uno titulado Protocolo Final. Eran instrucciones detalladas. Preparar escalón con jabón líquido, 10 min antes. Testamento firmado o falsificado. Llamada de emergencia ensayada, Mateo. Héctor confirma traslado inmediato. Escena pública de duelo, fachada. El último punto me clavó espinas en la piel. Enterrar en rumor, depresión de Inés. Cerré la laptop de golpe. Sentí que si seguía mirando me tragaría ese abismo. En ese momento, un sonido metálico en el pasillo me alertó. La llave girando en la cerradura. Eran las 8:03. Demasiado pronto para Mateo. Desconecté el pendrive y lo guardé bajo el forro del cojín del sofá. Fingí estar leyendo cuando la puerta se abrió. No era Mateo, era Héctor. Sin uniforme, en ropa civil, una chaqueta oscura. Su mirada barrió el lugar con profesionalismo. «Vengo a asegurarme de que todo esté en orden», dijo, cerrando la puerta sin pedirme permiso. Yo intenté sonar firme. «No tiene derecho a entrar aquí». Él sonrió apenas, mostrando la esquina de un diente roto. «Tengo más derechos de los que imagina. Mateo no es el que manda en esto». La revelación me dejó helada. ¿Entonces quién?
Héctor se acercó al sofá y se inclinó, tan cerca que pude oler tabaco en su aliento. Tiene 48 horas para decidir si quiere colaborar o no. Después, ya no importará. Me extendió una tarjeta pequeña con solo un número escrito a mano. Llame cuando entienda lo que está en juego. Antes de salir, se volvió hacia mí. Por cierto, cierre bien las ventanas esta noche. Nunca se sabe quién podría entrar. Cuando la puerta se cerró tras él, mis manos temblaban tanto que la tarjeta cayó al suelo. La recogí y la miré fijamente. El número estaba escrito con la misma letra inclinada que vi en el post-it del sótano. No era de Mateo, no era de Héctor, era de alguien más. Y comprendí que lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie de un plan mucho más profundo. Esa noche casi no dormí. Cada crujido del edificio se convirtió en una amenaza. Cada sombra proyectada en la pared fue un espía con paciencia infinita. Me quedé en el sofá con la laptop cerrada y el pendrive oculto, escuchando la respiración irregular de la ciudad. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. No era llamada, era un mensaje de audio anónimo. Si quieres sobrevivir, mañana a las 11 ven sola al número 72. Usa la llave. No confíes en nadie. La voz estaba distorsionada, pero reconocí un eco metálico idéntico al del altavoz del sótano. A las 6 de la mañana, Mateo me despertó con café y una ternura artificial. Hoy cenamos con mis padres. No se te olvide. Lo dijo como si fuera un día cualquiera, como si no hubiera una soga invisible colgando sobre mí. Fingía sentir, pero en mi interior ya había decidido. Iría al 72. A las 10:45 estaba frente al portón verde. El pasillo olía a humedad. Las plantas parecían más marchitas que antes. Inserté la llave y la puerta cedió. El sótano estaba igual, la mesa, las herramientas, los corchos con fotos. Pero esta vez alguien me esperaba, una mujer sentada en la silla plegable, fumando despacio. Pensé que tardarías más, dijo sin mirarme. Tendría unos 40 años, el cabello recogido en un moño deshecho, los ojos tan claros que parecían translúcidos. En la mesa frente a ella había otra carpeta, con mi nombre escrito en marcador rojo. ¿Quién es usted?, pregunté, con la voz seca. Ella sonrió. Soy la que realmente escribe el guión. Héctor y Mateo solo interpretan sus papeles. Abrí la carpeta. Dentro había fotografías de mujeres y hombres que nunca había visto, cada uno con una cruz roja en la frente. Al pie de cada imagen, una palabra. Accidente. ¿Qué quieren de mí? La mujer apagó el cigarro contra el metal de la mesa y me miró por primera vez. Queremos tu silencio. Y para conseguirlo a veces hace falta un sacrificio. Tú decides si el sacrificio eres tú o alguien más. Me quedé helada. Ella deslizó un sobre hacia mí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una foto reciente. La vecina del 3A con su gata en brazos. Detrás, escrito con la misma letra inclinada de los post-it, plan alternativo. El reloj de la mesa marcaba las 11:12. La mujer se levantó, ajustó su chaqueta y dijo: «Tienes hasta el sábado. El aniversario. Después ya no habrá elección». Salió sin mirar atrás. Yo me quedé sola, con el sobre en la mano y la certeza brutal de que ya no solo se trataba de mi vida. Ahora habían puesto otro en la balanza, y comprendí que, si quería sobrevivir, debía convertirme en algo que Mateo nunca imaginó, la verdadera autora de esta historia. Volví al departamento con el sobre escondido bajo la ropa, pero cada paso en el pasillo me pesaba como si cargara un cadáver invisible. Mateo ya estaba allí, impecable en camisa azul, sonriendo como si nada. «¿Dónde estabas?» «Te llamé 2 veces». Respondí con una mentira torpe. «Fui por pan». Él me abrazó, olió mi cabello y murmuró: «Me gusta que no me ocultes nada». La ironía me quemó la lengua. En cuanto se encerró en el baño, encendí la laptop y revisé de nuevo el pendrive. Esta vez busqué las carpetas antiguas. Mariana 2019, Luis 2020, Clara 2021. Cada una contenía pruebas de vidas borradas, fotos de parejas sonrientes, contratos de seguros, planos de casas. Siempre lo mismo, alguien cercano, un accidente calculado, un beneficiario que terminaba intacto. La repetición era enfermiza. En la carpeta de Mariana encontré algo distinto. Un correo electrónico sin cifrar. Decía: «El trabajo estará hecho para el aniversario. Después, todo es fachada». La misma firma breve, la misma letra inclinada. Mariana había muerto un sábado, igual que el plan para mí. La cabeza me latía. Me di cuenta de que Héctor no era más que un ejecutor. La mujer del sótano, ella era la estratega. ¿Y Mateo? Mateo era el actor perfecto, el rostro amable para el teatro del duelo. Un engranaje de un mecanismo mayor.
A las 9 de la noche, durante la cena con sus padres, observé a Mateo con otros ojos. Contaba anécdotas de oficina, servía vino, reía con su madre, fachada pública en su máxima expresión. Yo jugué mi papel, la esposa cariñosa, preocupada por los detalles, pero dentro, cada palabra era un ensayo de mi plan secreto. Sabía que tenía menos de 48 horas. La mujer me lo había dejado claro. El sábado todo terminaría. Y no solo conmigo. Cuando volvimos al departamento, Mateo se quedó dormido rápido, confiado como un hombre que cree tener todo bajo control. Yo, en cambio, permanecí despierta, mirando el techo, escuchando cada crujido del hierro de la escalera. Me levanté en silencio, abrí el cojín del sofá y saqué el pendrive. Copié todo el contenido a mi nube personal, con una contraseña que solo yo conocía. Luego escribí un mensaje programado para enviarse el sábado a medianoche a 3 contactos distintos. Mi madre, la vecina del 3A y un periodista local que había investigado casos de seguros fraudulentos. El asunto del correo, si algo me pasa. El reloj marcó las 2 de la mañana. En la pantalla de la laptop, la carpeta Inés 2025 seguía abierta, con el último archivo recién creado. El título me heló la sangre. Ensayo final. Lo abrí. No había texto, solo un video. Y en él, yo misma aparecía bajando la escalera, cayendo en cámara lenta, con la cabeza golpeando el suelo. El montaje era perfecto, una recreación digital tan realista que dolía mirarlo. Al final, una frase en letras blancas sobre fondo negro, 72 horas cumplidas. Cerré el portátil de golpe, sintiendo que el tiempo ya no era mío, y entendí que el sábado no era solo una fecha límite, era un reloj de arena que ya había comenzado a vaciarse. El viernes amaneció con un cielo gris, como si la ciudad misma quisiera darme luto anticipado. Mateo salió temprano, a una reunión con clientes, pero dejé de creer en esas frases desde hacía mucho. Apenas cerró la puerta, revisé los correos enviados desde su laptop. Entre facturas y presentaciones hallé uno, borrado pero aún recuperable en la papelera. Confirmo el sábado. La escalera estará lista, ella firmó. No sabía qué me perturbaba más, que me llamara ella, como si ya fuera un expediente, o que se firmara con una sola letra, fría, administrativa. Decidí actuar. Guardé el pendrive, la tarjeta de Héctor y el sobre con la foto de la vecina en una mochila pequeña. Tomé un taxi y pedí que me llevara al sur, a una cafetería donde nadie me conociera. Desde allí marqué el número de la tarjeta. Timbre. Silencio. Y luego la misma voz metálica del mensaje. Ya entendiste. Sabías que llamarías. Quiero un trato, dije, tragándome el temblor. La voz no se inmutó. El trato ya está escrito, pero puedes cambiar de papel. Si colaboras, serás la viuda perfecta. Llanto creíble, seguro pagado, vida nueva. Me quedé helada. Esa era la verdadera propuesta, convertirme en cómplice, seguir viva a cambio de fingir mi propia muerte. No acepto, respondí. Voy a exponerlos. Del otro lado, un silencio breve y luego una risa seca. ¿Crees que no lo hemos previsto? Mira bien tus correos programados. Alguien ya entró a tu nube. Colgué de golpe. Abrí mi laptop. Tenían razón, los correos programados habían desaparecido. El archivo ensayo final estaba en su lugar, intocado, como si se burlara de mí. Me llevé las manos a la cara. Habían penetrado incluso mis últimas defensas. Entonces, la camarera de la cafetería dejó un vaso frente a mí con un papel doblado bajo el platillo. El señor de la mesa del fondo me pidió que se lo diera. Miré, un hombre desconocido ya se marchaba a la calle. El papel decía: si quieres ganar, no luches en su escenario, crea el tuyo. La misma letra inclinada, la misma inicial, pero no era Héctor, era otro H. De pronto entendí que dentro de aquella maquinaria había grietas. Alguien desde dentro quería que sobreviviera. Guardé el papel, pagué el café y salí a la calle. La ciudad rugía con su caos habitual, pero para mí cada claxon y cada sombra eran señales. Tenía menos de 24 horas. El sábado era mañana, y por primera vez dejé de sentirme presa. Ahora era yo quien debía preparar el escenario. Un escenario donde no sería la víctima de un accidente, sino la autora del último acto. La noche del viernes la pasé diseñando mi propio guión. Si ellos habían ensayado mi muerte como una obra de teatro, yo ensayaría mi supervivencia como un acto final. Revisé cada rincón del departamento, cada ángulo de cámara que había descubierto en los archivos del pendrive. Tomé notas, dibujé croquis, marqué dónde podían estar las lentes ocultas. Encontré 2, una en el marco del espejo del baño y otra camuflada en el detector de humo. Las desmonté y las guardé en mi mochila. No las destruí, las usaría.
A la medianoche, mientras Mateo dormía, volví a mirar su rostro. Parecía un hombre común, un marido agotado. ¿Cómo había terminado siendo cómplice de algo tan retorcido? ¿Por ambición? ¿Por miedo a esa mujer de ojos claros? Nunca lo sabría, pero entendí algo. No podía matarlo, no yo. Necesitaba que fueran sus propios aliados quienes lo condenaran. Al amanecer del sábado, el reloj invisible de mi cabeza marcaba cada segundo como un tambor de guerra. Mateo se vistió con traje oscuro, como para un funeral anticipado. «Hoy será un día largo», murmuró, dándome un beso en la frente. Fingí sonreír, apretando el sobre con la foto de la vecina. No podía permitir que ella fuera plan alternativo. Cuando salimos, caminé a su lado hasta el edificio 72. El portón chirrió como si reconociera mi destino. Héctor nos esperaba adentro, con el maletín en la mano, y detrás de él la mujer de ojos claros, la verdadera directora. «Hoy cerramos el ciclo», dijo ella, encendiendo un cigarro. El humo dibujó un círculo alrededor de su rostro. Yo respiré hondo. «Si quieren mi firma la tendrán, pero quiero hacerlo en el escenario correcto». La mujer arqueó una ceja. «¿Cuál sería ese escenario?» «Mi propia casa, mi propia escalera. Allí todo parecerá real». Mateo asintió enseguida, demasiado ansioso. «Tiene razón. Así nadie dudará». Héctor me lanzó una mirada fugaz, imposible de leer, pero en sus ojos brilló algo que parecía complicidad. Regresamos al edificio. El aire estaba denso, cargado. Los vecinos habían salido a comprar pan o a pasear al perro. Nadie vería nada. Entramos al departamento. Todo estaba preparado. La escalera con sus tornillos brillantes, el peldaño lubricado. El escenario perfecto. La mujer dejó el documento sobre la mesa. Firma y luego actúa. Tomé la pluma. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era la adrenalina de quien sabe que está a punto de invertir los papeles. Firmé rápido, un garabato ilegible, y sonreí. «Listo». Mateo se acercó a la escalera, expectante. Héctor se quedó atrás, con la mirada fija en mí. La mujer exhaló humo y dijo: «Entonces, Inés, sube». Yo di el primer paso en el hierro frío. Cada crujido sonaba como un aplauso anticipado. Al llegar al 10º peldaño, fingí tropezar, igual que en el ensayo. El aire se llenó de un grito contenido. Pero no caí. Me aferré con fuerza y al mismo tiempo lancé al suelo los dispositivos de cámara que había arrancado del baño y el detector de humo. Las lentes rodaron hasta los pies de la mujer. El monitor portátil de Héctor, que llevaba encendido en su maletín, parpadeó mostrando la transmisión en directo. Mi accidente, preparado desde distintos ángulos. Ella palideció. «Ya no es mi caída lo que quedará grabado», dije con voz firme. «Es su plan, y está todo en la nube. Si algo me pasa, la verdad saldrá». Mateo dio un paso hacia mí con furia. «Maldita». Héctor lo detuvo de golpe, poniéndose entre nosotros. Su mirada ya no tenía dudas. El juego cambió. La mujer arrojó el cigarro al suelo y lo aplastó. Sus ojos claros me taladraron con odio. «¿Crees que ganaste? No entiendes. Esto no termina aquí». Yo, aún aferrada al barandal, respondí: «Tiene razón. No termina, pero esta vez no soy la víctima de su historia. Soy la autora». El silencio fue absoluto. Solo el reloj del microondas marcó las 10:30 con un clic seco. La hora exacta en que, según sus planes, debía firmar mi testamento. Y ahora era la hora en que empezaba mi verdadero contraataque. La mujer recogió las cámaras del suelo con una calma peligrosa, como si todavía creyera que podía controlar la función. «Tienes agallas, Inés, pero no confundas una escena improvisada con una victoria». Sus ojos claros brillaban como cuchillas. Mateo, en cambio, se debatía entre furia y pánico. Nunca lo había visto tan dividido. No sabía si gritarme, abrazarme o matarme. Yo bajé despacio de la escalera, cada peldaño un latido en mi garganta. Cuando mis pies tocaron el suelo, enfrenté a los tres. ¿Saben cuál es su error? Creer que yo no sé actuar. Me enseñaron su guión, me mostraron sus ensayos. Ahora todos somos parte de una obra, pero yo elegí el final. Héctor fue el único que no reaccionó de inmediato. Cerró su maletín, encendió el monitor portátil y lo giró hacia la mujer. En la pantalla no aparecía la escalera ni mi caída. Aparecía ella misma, grabada en el sótano, dándome la carpeta con la foto de la vecina del 3A. Su rostro, su voz, su amenaza. El archivo estaba siendo transmitido en tiempo real a una nube externa. «¿Qué hiciste?», murmuró ella, perdiendo por primera vez la compostura. Héctor me miró apenas un segundo. «Le di la llave, no a la casa, a la verdad». Mateo retrocedió pálido. «Eres un traidor, Héctor». Pero Héctor no le prestó atención. «El juego cambió, señora. Ella no es la víctima». El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta.
Toc, 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 3 golpes firmes. Nadie se movió. La mujer intentó recomponerse. Debe de ser la vecina otra vez. No abras. Yo avancé hacia la puerta, el corazón tamborileando en mis costillas. Abrí. No era la vecina. Eran 2 hombres de traje oscuro con carpetas oficiales en la mano. Mostraron credenciales de la fiscalía. Denuncia anónima, revisión de seguridad. Recibimos pruebas de un intento de homicidio encubierto. La mujer dio un paso atrás. Mateo tartamudeó. Debe de ser un error. Pero los agentes ya habían entrado. Uno tomó el maletín de Héctor, el otro recogió las cámaras. Yo me aparté, temblando, sin saber si reír o llorar. La mujer de ojos claros me miró con odio puro. ¿Crees que esto te salvará? Somos más de los que imaginas. Los agentes le pusieron esposas con un chasquido metálico. Mateo intentó correr hacia mí, quizá para suplicarme, quizá para arrastrarme con él, pero Héctor lo sujetó del brazo con fuerza. Hasta aquí llegaste, amigo. Mateo me miró con lágrimas y furia mezcladas. Inés, yo lo hice todo por nosotros. Lo observé un instante y respondí con la voz más fría que encontré. Entonces, muere con tu fachada. La puerta se cerró tras ellos. El departamento quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Me desplomé en el sofá, agotada. El reloj del microondas marcaba las 11:05. El sábado aún no había terminado, pero mi papel en la obra sí, o eso quise creer. Porque en la mesa, olvidado, había quedado el sobre con la foto de la vecina del 3A. Lo abrí de nuevo, y en el reverso, con la misma letra inclinada, había otra frase que antes no estaba. La obra continúa. Falta el segundo acto. Me quedé mirando la frase escrita en el reverso de la foto como si fuera un acertijo imposible. La obra continúa. Falta el segundo acto. Sentí que el aire del departamento se volvía más espeso, como si las paredes hubieran escuchado y aguardaran a ver cómo reaccionaba. Las sirenas de la patrulla que se llevaba a Mateo y a la mujer de ojos claros se alejaron por la avenida, perdiéndose entre el tráfico. Pero dentro de mí no hubo alivio. Si realmente existía un segundo acto, aquello no había terminado. Y lo peor, yo no sabía quién era el verdadero autor de la obra. Revisé de nuevo el sobre. La tinta de la frase estaba fresca, como si alguien la hubiera escrito hacía solo unas horas. ¿Cuándo? ¿Cómo llegó ese mensaje allí sin que yo lo notara? Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, en la esquina, vi al vecino del 4B Hernández, con su chaqueta gris y una gorra. Fingí hablar por teléfono, pero sus ojos estaban fijos en mi edificio. Sentí un escalofrío. ¿Era él el H original, el que me dejó la llave en el buzón, o era solo otro engranaje como Mateo, como Héctor? De pronto mi celular vibró. Un mensaje anónimo. No creas que ganaste. Solo superaste el preludio. Si quieres sobrevivir al verdadero final, sigue la pista del 72. Medianoche. La pantalla se apagó, dejándome con mi reflejo. Ojeras, cabello desordenado y en los ojos un brillo extraño. Mezcla de miedo y determinación. Respiré hondo y decidí no huir. Si había un segundo acto, lo enfrentaría. No permitiría que me arrastraran otra vez como marioneta en su teatro. Tomé la mochila con el pendrive, el sobre y la foto de la vecina. Guardé también el destornillador. Y antes de salir, escribí una nota rápida y la dejé pegada al espejo del baño. Si no vuelvo, que sepan que nunca caí, que me empujaron. Eran las 11:59 cuando crucé la calle hacia el edificio 72. El portón verde estaba entreabierto, como si me hubiera estado esperando. El pasillo, húmedo y silencioso, me condujo hasta la puerta del sótano. En la cerradura colgaba un nuevo post-it. La misma letra inclinada. Decía: «Bienvenida al segundo acto, Inés». El reloj de mi celular marcó las 0 exactas, y entonces desde el interior escuché la primera nota de un piano. Una melodía lenta, reconocible. Era mi canción favorita, la que solo mi madre solía tocar cuando yo era niña. El sonido del piano era imposible. Mi madre había muerto años y esa melodía, Clair de Lune, era un secreto entre nosotras, algo que nunca compartí con Mateo ni con nadie. Cada nota descendía por el pasillo del edificio 72 como gotas heladas, arrastrándome hacia la puerta del sótano. Empujé la hoja metálica. El chirrido no tapó la música. Al contrario, parecía parte de la partitura. Bajé los escalones con el corazón en la garganta, la luz del celular temblando en mi mano. El sótano estaba transformado. Ya no era un taller clandestino con herramientas y planos. Ahora parecía un escenario de teatro, focos colgando, sillas alineadas, un telón rojo al fondo. Y en el centro, un piano vertical antiguo, cubierto de polvo salvo en las teclas que alguien tocaba.
pero no había nadie. Las teclas se movían solas. El banco estaba vacío. Me acerqué, incrédula, y al tocar la tapa del piano, la música se detuvo de golpe. En su lugar, una voz salió de los altavoces ocultos en la sala. Segundo acto. La traición. El telón rojo se abrió lentamente, revelando una pantalla blanca donde comenzaron a proyectarse imágenes. Era yo, en distintos momentos, hablando con la vecina del 3A, tomando café en la panadería, incluso la escena en la que fingí firmar el documento ante Mateo y Héctor. Todo filmado desde ángulos que yo desconocía. Y entonces, una nueva imagen. Héctor entregándome el papel en la cafetería, el que decía, crea tu propio escenario. Solo que en esta versión, la cámara mostraba otra cosa. Él no me lo entregaba con complicidad, sino con frialdad, como quien cumple una orden. En la esquina de la proyección aparecía la firma, Producción H. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Había sido Héctor un aliado, o todo había sido parte del guión? De pronto, una luz blanca me cegó. Al recuperarme, vi a la mujer de ojos claros sentada en primera fila, aplaudiendo despacio. Ya no llevaba esposas. Sorprendida, Inés, creíste que podías escribir el final, pero solo ensayaste tu papel. Nosotros escribimos la obra completa. ¿Cómo? ¿La policía, los agentes, se los llevaron?, balbuceé. Ella sonrió con calma. Actores, ¿de verdad pensaste que era tan fácil? El piano volvió a sonar, pero esta vez más rápido, como si me empujara a correr. La mujer se levantó, se acercó al escenario y señaló la pantalla, donde ahora aparecía una nueva frase. Medianoche 24 horas, la caída verdadera. Me giré hacia la salida. El portón del sótano estaba cerrado con candado. La mujer apagó su cigarro contra el telón y susurró, bienvenida al segundo acto. Aquí no se finge, aquí se cae de verdad. Y las luces del sótano se apagaron, dejándome sola con el piano tocando más fuerte que nunca. El piano martillaba las notas como un corazón desbocado. La oscuridad era tan espesa que parecía un líquido que me tragaba. Busqué el celular en mi bolsillo. La pantalla no encendía. Lo habían bloqueado. Al alzar la vista, un haz de luz apareció sobre mí, como si estuviera en medio de un escenario improvisado. Desde algún punto del sótano, la mujer de ojos claros me observaba, aunque ya no podía verla. Su voz, ahora amplificada por altavoces, retumbó en cada rincón. No se trata de que mueras, Inés. Se trata de que actúes. El público necesita una protagonista trágica, y tú siempre fuiste perfecta para ese papel. ¿Qué público?, grité, con la garganta reseca. Entonces la pantalla volvió a encenderse. Pero ya no eran imágenes mías, eran transmisiones en vivo. Reconocí la calle de nuestro edificio, la panadería, el parque donde solíamos pasear. Cámaras ocultas mostraban a vecinos desprevenidos, a niños jugando, a la mujer del 3A entrando a su casa con la gata en brazos. Todos ellos, espectadores involuntarios. La voz continuó. Ellos creen que viven su vida cotidiana, pero en realidad miran nuestra obra. Cada caída, cada accidente, cada lágrima. Nosotros solo dirigimos lo que ya existe, la fascinación por ver sufrir al otro. Mi estómago se contrajo. Todo era un espectáculo. Mi dolor, mi miedo, mi vida. Entonces, una segunda voz emergió del sistema, áspera, reconocible. Héctor. Basta, señora. El juego terminó. Un nuevo foco se encendió. Héctor estaba al otro lado del sótano, apuntando una pistola hacia la sombra de la mujer. Ella rió, sin miedo. ¿De verdad crees que puedes disparar sin que el guión lo permita? Héctor, tú también eres actor, igual que Mateo, igual que ella. El silencio pesó. Héctor apretó el arma, pero sus manos temblaban. Yo, aún bajo la luz, entendí lo que querían. Ponerme entre ellos, empujarme a decidir quién decía la verdad. El piano bajó de intensidad, convirtiéndose en un susurro hipnótico. La voz metálica del altavoz repitió una frase que ya había oído antes. La obra continúa, falta el segundo acto, pero ahora añadió otra. Y tú, Inés, decides el tercero. En ese instante, Héctor me miró, con una súplica oculta detrás de sus ojos oscuros, y dijo, dime, ¿confías en mí, o disparamos todos? El cañón brillaba bajo el foco. La mujer sonreía en las sombras. Y yo, atrapado entre ambos, comprendí que mi decisión no sería sobre la confianza, sería sobre qué final quería escribir para mi propia historia. El sótano vibraba como una garganta viva, el piano susurrando notas, el zumbido eléctrico de los focos, mi respiración entrecortada. Héctor mantenía el arma alzada, pero yo veía en sus ojos la duda. No era un verdugo convencido, sino un hombre atrapado en un libreto ajeno. La mujer de ojos claros, en cambio, parecía disfrutar cada segundo.
Sus labios dibujaban esa sonrisa lenta, cruel, como si supiera que ya había ganado. «Vamos, Inés», dijo ella con voz melosa, «elige. ¿Quién será tu antagonista en el último acto? ¿Héctor o yo?» Me mordí el labio. Recordé todos los archivos del pendrive, las carpetas con nombres, las muertes ensayadas. En cada una había siempre un villano visible, una mano ejecutora, pero detrás estaba la misma firma inclinada. Ella, la directora. Me enderecé bajo el foco. «No voy a elegir entre ustedes. Ya escribí mi final». Con un movimiento brusco, saqué del bolsillo el destornillador, el mismo que había guardado desde aquel día en la escalera. Lo lancé con toda mi fuerza contra el proyector que iluminaba la pantalla. Chispas azules estallaron en el aire. La música del piano se cortó en seco, como si le hubieran arrancado la garganta. La penumbra volvió a reinar, rota solo por el foco sobre mí y el cañón tembloroso de Héctor. «Estúpida», gritó la mujer. «No entiendes nada. La obra ya está escrita». Di un paso hacia ella, sin apartar la mirada. «Entonces mírame reescribirla». Héctor bajó el arma lentamente, como si mis palabras lo hubieran liberado de un hechizo. «Tiene razón», murmuró. «Ya basta». La mujer retrocedió hacia el telón rojo. Su sombra parecía alargarse, multiplicarse. «¿Creen que pueden detenernos? Somos más de lo que imaginan. Yo soy solo una voz del coro». De repente, un golpe metálico resonó detrás del telón. Otro ruido, como pasos subiendo desde un pasadizo oculto. La tela vibró y un viento frío salió de allí, trayendo un olor a tierra húmeda y hierro oxidado. La mujer sonrió de nuevo. «¿Ven? El tercer acto ya empezó». Y mientras lo decía, el foco sobre mí se apagó. El sótano entero quedó sumido en una oscuridad tan profunda que lo único audible fue el clic del arma de Héctor. Y mi propio corazón, marcando la cuenta regresiva hacia un final que aún no tenía nombre. La oscuridad era absoluta. Podía sentir el cemento frío bajo mis zapatos, el olor metálico del polvo y detrás del telón, esos pasos arrastrados que no pertenecían a Héctor ni a la mujer. El aire se volvió tan denso que cada inhalación dolía como un cuchillo. Una chispa roja iluminó un instante la escena. La mujer encendiendo otro cigarro. Su silueta se recortó en la penumbra. «¿Escuchas, Inés? El coro llega. Ellos también quieren verte caer». Héctor maldijo entre dientes, encendiendo la linterna de su celular. El haz tembloroso reveló algo que me heló. Detrás del telón, una escalera descendía aún más abajo, hacia un sótano oculto, y en los muros pintado con aerosol mi nombre, Inés, repetido una y otra vez como si fuera un mantra. La mujer aspiró el humo y lo soltó despacio. «Esa escalera es tu destino. Si bajas, verás el tercer acto. Si no, ellos vendrán por ti». «¿Quiénes?», pregunté, con la voz quebrada. En respuesta, del pasadizo surgió un murmullo, como muchas voces hablando al mismo tiempo, solapadas, sin sentido. Era un sonido inhumano pero cargado de intención. Héctor apuntó hacia la oscuridad. «No des un paso más», gritó, aunque no había nadie visible. Yo entendí entonces. El coro no era solo metáfora. Había otros, gente como Mateo, como la mujer, como Héctor, engranajes de la misma máquina. El teléfono en mi bolsillo vibró de repente. Lo saqué, un mensaje anónimo. «No bajes, hazlo subir, gira la llave». La llave. Recordé la primera que encontré en el sobre Manila. La saqué con manos temblorosas. Brillaba bajo la luz de la linterna como un testigo silencioso. La mujer la vio y abrió los ojos con sorpresa genuina. «¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso?». Yo la sostuve en alto. «Ustedes me dieron el papel equivocado. Yo no soy la víctima, soy la que cierra la puerta». Giré la llave en la cerradura del portón principal del sótano. Un chasquido retumbó en toda la sala. De pronto el telón se cerró solo de golpe, cortando el murmullo del pasadizo. La linterna de Héctor parpadeó y se apagó. Silencio, hasta que la voz metálica del sistema resonó de nuevo, más fuerte que nunca. «La obra continúa, pero ahora, Inés, eres la directora». La mujer lanzó un alarido, mezcla de rabia y miedo, y se abalanzó hacia mí. Yo, con la llave aún en la mano, me preparé para el último acto. El cuerpo de la mujer chocó contra mí como una sombra furiosa. Caímos al suelo, la llave rodó varios metros y tintineó en la penumbra. Sentí el humo de su cigarro todavía caliente en mi rostro, mientras ella intentaba sujetarme por el cuello. «Tú no entiendes nada, Inés. No eres directora de nada. Eres solo combustible para la obra». Forcejeamos en el piso de cemento, mis uñas buscando cualquier rendija en su piel. Héctor se lanzó hacia nosotras, pero ella lo detuvo con una patada seca que lo hizo soltar la pistola. El arma rebotó contra la pared y se perdió en la oscuridad.
De pronto, el telón volvió a abrirse solo, revelando la escalera que descendía al pasadizo oculto. Esta vez las voces eran más fuertes, un coro de murmullos que parecía pronunciar mi nombre, alargándolo como un canto ritual. Inés. El miedo me atravesó, pero también me dio una claridad brutal. No podía permitir que me arrastraran allí abajo. Esa no era mi historia. Con un esfuerzo desesperado, logré empujar a la mujer contra una de las sillas metálicas. Se golpeó la sien, pero siguió sonriendo como si disfrutara del dolor. «Baja, Inés, o subiremos nosotros». En ese instante, Héctor encontró la linterna y la encendió. El haz iluminó la llave, caída junto al piano. Corrí hacia ella antes de que la mujer pudiera reaccionar. La tomé, sentí su frío cortar mi piel. «Se acabó», grité. Metí la llave en la cerradura del portón del sótano y la giré con fuerza. Un chasquido seco resonó, seguido de un rugido metálico. Las paredes vibraron. Las voces del pasadizo se ahogaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una compuerta invisible. El eco se extinguió. Silencio. La mujer se quedó inmóvil, los ojos desorbitados, como si le hubieran arrancado el guión de las manos. «¿Qué hiciste?», susurró. Yo respiraba a bocanadas, temblando. «Lo reescribí». Héctor me miró con una mezcla de asombro y alivio, pero antes de que pudiera decir nada, la pantalla al fondo se encendió sola. Esta vez no mostró videos ni planos, sino una frase escrita en letras rojas. Acto final. El público debe ver sangre. El sótano entero se iluminó de golpe con luces cegadoras. Comprendí demasiado tarde que la función aún no había terminado, y que alguien, en algún lugar, estaba mirando en vivo. Las luces me cegaban, tan blancas que parecían arrancarme la piel. No eran focos improvisados, eran reflectores de escenario, colocados con precisión. Sentí el calor quemándome la frente, mientras un zumbido eléctrico anunciaba que las cámaras estaban transmitiendo en directo. No era solo un sótano, era un teatro oculto. Y yo era la actriz principal frente a un público invisible. La mujer de ojos claros empezó a reír, un sonido ronco que rebotaba en las paredes. «Lo sientes, Inés, ya están mirando, están esperando el clímax, nadie se va de aquí sin sangre». Héctor levantó la pistola que había recuperado, pero sus manos temblaban. «No, no tenemos que seguir este libreto, podemos detenerlo ahora». Ella avanzó hacia él, los ojos brillando con locura. «Eres igual que los demás, Héctor. Un actor que se cree libre. ¿Quieres improvisar? Hazlo. Pero recuerda, el público castiga a quien rompe la obra». En la pantalla detrás de nosotros apareció un contador en rojo, 0:25:9, media hora. Un reloj de cuenta regresiva. Sentí que las piernas me fallaban, pero algo dentro de mí ardía con una certeza feroz. «Si quieren sangre», dije en voz alta, mirando a la cámara, «que sea la suya, no la mía». Corrí hacia la mesa de trabajo, tomé la lima metálica y la blandí como un cuchillo. Héctor giró el arma hacia la mujer. Ella no retrocedió. Al contrario, abrió los brazos teatrera como si esperara un aplauso. «Eso quiere el público. ¿Quién morirá primero, la víctima que se revela o la directora de la obra?» El cronómetro descendía. 0:25. Héctor me miró con desesperación. «Inés, decide. Yo disparo si tú lo dices». La mujer se acercó a mí, tan cerca que pude oler el tabaco en su aliento y ver la cicatriz fina en su cuello. Susurró: «Mátame y heredarás mi papel. Todos te seguirán. O deja que yo te destruya, y serás eterna en la memoria del público». El cronómetro seguía cayendo. Sabía que tenía que elegir, pero entendí algo más. Quizás la verdadera salida no era matar ni morir. Quizás el final estaba en cambiar las reglas frente a ese público invisible. Inspiré hondo, apretando la lima en mi mano, y dije con voz firme: «Entonces miren, porque voy a darles un final que jamás escribieron». El cronómetro marcó 5:9 y los reflectores se intensificaron, esperando mi movimiento. El calor de los reflectores me arrancaba gotas de sudor que caían en mis labios, saladas, recordándome que seguía viva. El cronómetro descendía con su tic-tac silencioso. «Sikhunch». La mujer de ojos claros no apartaba la vista de mí. Su sonrisa era un desafío, como si supiera que cualquier decisión mía seguiría siendo parte del guión que ella había escrito. Héctor, aún con el arma levantada, parecía dividido entre obedecerme o disparar por su cuenta. «Inés, di algo», suplicó, su voz quebrada. Yo bajé lentamente la lima metálica y en lugar de apuntar a ella, la levanté hacia los reflectores. «Si todo esto es un espectáculo», dije mirando a la cámara,
entonces no habrá público sin escenario. Con un grito lancé la lima contra el foco más cercano. El vidrio explotó en 1000 fragmentos. El sótano se sacudió con un crujido eléctrico, y una de las cámaras chisporroteó hasta apagarse. El cronómetro en la pantalla parpadeó como si la obra se tambaleara. ¡Error! La mujer rugió de furia. ¡Idiota! ¿Crees que puedes apagar la obra con un simple truco? Esto está en todas partes, en cada esquina de tu vida. Pero su voz se quebró apenas un segundo. Yo lo vi. Una grieta en su máscara. Me giré hacia las demás lámparas, dispuesta a destruirlas, cuando de pronto la pantalla cambió. Ya no mostraba el contador. Mostraba imágenes de la vecina del 3A con su gata en brazos caminando por el pasillo de nuestro edificio. Una línea de texto apareció debajo. Plan alternativo. Si no hay sangre aquí, habrá afuera. Sentí un golpe en el estómago. La mujer me miró, casi tierna. ¿Ves? Tú no eliges. Siempre hay alguien que pagará. Héctor dio un paso al frente, apuntándole directo al corazón. «Se acabó», gritó. Ella rió, levantando las manos. «Dispara, Héctor. Dale a tu público lo que quiere. Pero recuerda, la obra nunca muere». El cronómetro volvió a aparecer. 0:26. El arma temblaba en las manos de Héctor. La mujer avanzaba sin miedo. Yo, con los vidrios rotos bajo los pies, entendí que tenía una sola jugada. No salvarme a mí, sino salvar a la vecina. Respiré hondo, sentí el filo de los fragmentos cortarme la piel y le grité a la cámara. «Mírenme bien, si quieren sangre, será la mía, pero nadie más morirá por su maldita obra». Clavé un trozo de vidrio en mi propio brazo. El dolor fue un relámpago, la sangre brotó roja, brillante bajo los reflectores. La pantalla parpadeó con violencia. El cronómetro se detuvo en seco, 0:25:59. La mujer se quedó inmóvil, sorprendida por primera vez. Héctor jadeó, bajando el arma, y yo, con la sangre goteando en el suelo, sonreí con amargura. El público ya tiene lo que quería. Pero entonces la pantalla mostró otra frase, escrita en letras negras. Acto final reprogramado. Escena, la resurrección. El sótano tembló como un monstruo que despertaba. Y comprendí que mi sacrificio no había cerrado la obra, solo había abierto un nuevo capítulo. El sótano rugía como si tuviera pulmones propios. Las lámparas parpadeaban con un pulso irregular, proyectando sombras que parecían bailar al compás del cronómetro detenido. Mi brazo sangraba, la manga empapada, pero yo mantenía los ojos fijos en la pantalla donde ahora solo brillaban dos palabras: la resurrección. La mujer de ojos claros sonrió como si hubiera esperado este momento. ¿Lo ves, Inés? Ni siquiera tu sangre basta. El público siempre exige más. La obra nunca termina. Héctor retrocedió un paso, confundido. ¿Qué diablo significa esto? Ella dio una calada profunda a su cigarro, exhalando el humo con calma. Significa que la caída ya no importa. Lo que importa es que se levante de entre los muertos. Yo apreté la llave en mi mano, sintiendo el metal frío contra la piel caliente de la herida. No voy a jugar su juego. La pantalla titiló y cambió una transmisión en vivo. Me quedé helada. Era mi propio edificio. En el monitor se veía la entrada, los buzones, incluso mi puerta. Y allí la vecina del 3A con su gata en brazos mirando hacia la cámara como si presintiera algo. Un texto apareció debajo. El sacrificio debe continuar. Una muere para que la otra renazca. No, grité. Corrí hacia el proyector con intención de arrancarlo de raíz, pero la mujer se interpuso con una fuerza brutal. Me empujó contra la escalera metálica, mi espalda chocó con un dolor seco. Héctor levantó de nuevo el arma, los ojos desencajados. «Muévete o disparo». Ella rió, desafiándolo. «Hazlo, Héctor, la sangre de cualquiera servirá. El público quiere ver quién se atreve a escribir el final». La tensión era insoportable. La linterna de Héctor iluminaba el humo denso, mi respiración era un jadeo roto, y el eco del piano regresó, lento, fúnebre, como si alguien lo tocara desde el fondo del pasadizo oculto. Entonces la pantalla cambió otra vez. Una frase nueva, escrita en rojo, cuenta regresiva reiniciada. 10. El cronómetro empezó a correr. 10 minutos. La mujer dio un paso hacia mí, el cigarro ardiendo como una brasa en la penumbra. Elige, Inés, tu vida, la de tu vecina, o la de Héctor. El público no se irá sin un cadáver. Yo, temblando, con la sangre cayendo en gotas sobre el cemento, entendí que ya no bastaba con resistir. Tenía 10 minutos para matar la obra entera, o moriría atrapada en ella para siempre. El cronómetro descendía implacable. 9:58. Cada segundo era un martillo en mi sien.
La mujer de ojos claros avanzaba, su sombra multiplicándose en las paredes, mientras Héctor mantenía el arma alzada pero sin valor para disparar. Yo apretaba la llave con tanta fuerza que el metal se me hundía en la palma. 10 minutos, repitió ella, disfrutando cada sílaba. El público ya eligió, habrá un muerto. ¡Cállate!, grité, aunque sabía que en realidad no me hablaba a mí, sino a esas cámaras invisibles que transmitían cada gesto, cada lágrima a espectadores anónimos. Héctor giró la pistola hacia mí un instante. Si la mato, nos matarán igual. Si no hago nada, mueres tú. Dime qué hago, Inés. La pantalla mostró de nuevo a la vecina del 3A. Esta vez no estaba sola. Alguien la seguía por el pasillo. La imagen era granulada, pero reconocí el andar. Mateo. El estómago se me heló. No puede ser. Se lo llevaron, lo arrestaron. La mujer rió como una fiera. ¿Arrestado? Todo era parte de la obra. Él nunca salió del guión. El cronómetro marcaba 08:41. El piano se aceleró como un corazón desbocado. Yo entendí de golpe que no podía seguir jugando en su escenario. Si todo estaba diseñado como espectáculo, la única salida era sabotear la función desde dentro. No darles el clímax que esperaban. Levanté la llave en alto, miré directo a la cámara y dije con voz clara: el público no tendrá su cadáver. No verán sangre, no verán muerte. Yo elijo el apagón. Corrí hacia el tablero eléctrico del sótano, una caja metálica que había notado en la pared desde la primera vez. La mujer gritó. Héctor dudó. El cronómetro bajaba a 7:59, 07:58. Con un movimiento desesperado, clavé la llave en el interruptor principal. Una explosión de chispas iluminó todo el sótano. Las pantallas se apagaron, los reflectores murieron, el piano se ahogó en un último acorde distorsionado. Oscuridad total, un silencio tan profundo que me ensordeció más que el ruido. Y en medio de esa negrura escuché solo dos cosas: la respiración agitada de Héctor y la risa baja triunfal de la mujer. Bien, Inés, susurró su voz invisible. Acabas de escribir un final, pero recuerda, el público siempre regresa para la próxima función. Un golpe seco resonó cerca de mí. Después, nada. Y entonces el cronómetro que yo creía muerto volvió a encenderse en rojo en la oscuridad. 5 minutos para un acto final que ya no tenía testigos, o al menos eso quería creer. 3:59. El cronómetro brillaba como un ojo maligno en la oscuridad. La electricidad estaba muerta, pero esa pantalla seguía encendida, alimentada por una fuente que no podía ver. Me apreté el brazo herido contra el pecho, la sangre aún tibia goteando entre mis dedos. El silencio era tan espeso que hasta mi respiración parecía ajena. Un roce en la penumbra. Luego la voz de Héctor, baja, jadeante. No la veo. ¿Dónde está? Entonces la carcajada de la mujer retumbó como un eco múltiple, rebotando en las paredes como si viniera de todas partes. No necesitas verme, Héctor. Yo siempre estoy. La linterna de su celular parpadeó y logró iluminar un rincón. Sillas volcadas, el telón rojo ardiendo en brasas lentas, humo reptando por el suelo. Pero ni rastro de ella. El cronómetro seguía. 3:40. Me incliné hacia Héctor, susurrando. Si no hay público, el acto final no sirve. Tenemos que apagar el escenario entero. ¿Y cómo?, contestó desesperado. Entonces vi la puerta del pasadizo, aún entreabierta, con ese olor a tierra húmeda y metal oxidado. De allí venía el murmullo, un coro bajo que repetía mi nombre como plegaria. ¡Inés! ¡Inés! Ahí está el corazón. Si cerramos eso, se acaba la obra. Héctor dudó. ¿Y si es una trampa? Todo esto es una trampa, respondí. Nos acercamos. Cada paso era un desafío, el suelo cubierto de cristales y ceniza. El cronómetro bajaba 022 C2:11. Empujé la puerta del pasadizo con la llave aún en mi mano. El aire allí era más frío, casi glacial. Un túnel descendía, con velas encendidas en los bordes. Y al fondo, un altar improvisado. Fotos mías, recortes de periódicos falsos con sobre mi muerte accidental, un vestido mío doblado como mortaja. Y sobre todo eso, escrita en letras negras en la pared. La frase final. La obra se cierra cuando la protagonista muere en el escenario. El coro se volvió un rugido. Héctor levantó el arma otra vez. Yo apreté la llave. Y entonces, detrás del altar, apareció la silueta de la mujer de ojos claros, envuelta en humo, sosteniendo un fósforo encendido. Bienvenida a tu último minuto, Inés. El cronómetro parpadeaba en rojo furioso, 58, y comprendí que no quedaba más opción, o ella caía. O ya, en 56,
El cronómetro latía en rojo sobre la pared, iluminando los ojos claros de ella como brasas encendidas. El fósforo chisporroteaba en sus dedos, y detrás del altar las velas titilaron con violencia, como si también esperaran la orden de arder. Héctor temblaba con el arma en las manos. Yo, con la llave apretada, sentía el filo hundirse en mi piel como un recordatorio de que todavía estaba viva. El coro rugía desde el túnel, mi nombre repetido en cientos de voces. Inés, Inés, Inés. La mujer sonrió, tan serena que dolía. Míralos, ¿los oyes? Ellos ya eligieron. La protagonista debe morir en su escenario, así se cierra la obra. No, grité, avanzando un paso. La obra se cierra cuando el público deja de mirar. Y sin pensarlo lancé la llave directo hacia el altar. El metal chocó contra el espejo que coronaba el montaje. Se rompió en 1000 fragmentos, reflejando las llamas de las velas como un estallido de estrellas. El coro enmudeció de golpe. La mujer perdió la sonrisa por primera vez. ¿Qué hiciste? Les quité el reflejo, susurré. Sin espejo, no hay escena. Sin escena, no hay público. El cronómetro parpadeó como si dudara. 0:39, 0:38, error, 37. Ella lanzó el fósforo al altar en un acto desesperado. Las llamas subieron al instante, devorando las fotos, los recortes, el vestido. Héctor disparó, pero la bala se perdió en el humo. La mujer se lanzó contra mí con un grito animal, y rodamos juntas entre los cristales rotos. Sentí el calor del fuego en la espalda, el humo quemándome los pulmones. «¡Muere conmigo!», chilló ella, intentando hundirme contra las brasas. La empujé con todas mis fuerzas, y su cuerpo chocó contra el altar en llamas. El fuego la envolvió de inmediato, pero aún así siguió riendo, una risa ahogada que parecía venir de todas partes. Héctor me agarró del brazo y me jaló hacia la salida. «Vámonos ya». Tropezamos por el pasadizo mientras detrás de nosotros el altar colapsaba. El cronómetro descendía a su fin. 05. Al cruzar la puerta del sótano, la cerré con un golpe seco. En el instante en que giré el pestillo, una explosión sorda sacudió todo el edificio. Las luces se apagaron, el cronómetro desapareció, y el coro se disolvió en un silencio absoluto. Caí de rodillas en el suelo, jadeando. Héctor, con la pistola aún en la mano, me miró incrédulo. «¿Se acabó?», preguntó. Yo levanté la vista hacia el humo que se filtraba por las rendijas del portón. Mis labios temblaron al responder. «No lo sé. Pero si la obra terminó, ¿por qué todavía siento que alguien sigue mirando?». El silencio tras la explosión no era alivio. Era un vacío que dolía en los oídos. El sótano entero olía a ceniza y metal quemado, y sin embargo, algo permanecía intacto. Esa sensación insoportable de estar bajo un ojo invisible. Héctor se desplomó contra la pared, respirando con dificultad. La pistola le colgaba de los dedos como si pesara más que su propio cuerpo. «Inés, si de verdad terminó, ¿por qué siento que el guión todavía no nos soltó?». Me arrastré hasta la mesa rota. Entre los fragmentos de vidrio encontré un trozo del espejo. Lo levanté. Mi rostro estaba allí, deformado por las grietas, pero detrás de mí, en el reflejo, vi otra cosa. Una sala llena de butacas, oscura, infinita, con cientos de siluetas sentadas, todas inmóviles, todas mirando. El espejo se me cayó de las manos y se quebró aún más. «No, no puede ser». Héctor se incorporó y me tomó por los hombros. «¿Qué viste?». No era un sótano, era un escenario, y todavía están allí. Entonces, la pantalla del cronómetro volvió a encenderse, esta vez sin números, solo una frase en rojo. «Intermedio. El público espera el último acto». Héctor soltó una maldición. «¿Qué diablos quieren? ¿Cuántos actos más?». Me quedé en silencio, porque en el fondo ya lo sabía. La obra no buscaba solo mi muerte, buscaba mi rendición, que aceptara el papel de protagonista hasta el final. Me puse de pie, con la sangre aún goteando de mi brazo herido, y miré directo a la pantalla. «Si quieren un último acto», murmuré, «será mío, y no habrá aplausos». De repente, los candados del portón se abrieron solos con un chasquido metálico. El aire nocturno entró, frío y cortante. Afuera, la calle parecía desierta, demasiado quieta para ser real. Héctor me miró aterrado. Salimos, respiré hondo. El viento me llevó un olor conocido, pan recién horneado, la panadería de la esquina, un detalle cotidiano, un detalle demasiado perfecto. «Sí», respondí apretando la llave contra mi palma. «Pero recuerda, allá afuera puede que no sea la ciudad, puede que solo sea otro escenario». Y juntos dimos el primer paso hacia la calle iluminada por una luna que parecía, más que nunca, un reflector encendido sobre nuestras cabezas.
La calle estaba demasiado quieta, como una fotografía detenida. El aire olía a pan recién horneado, pero la panadería tenía las luces apagadas, las vitrinas vacías. Ningún coche pasaba, ningún perro ladraba, solo ese resplandor de luna blanca que lo bañaba todo como un reflector teatral. Héctor avanzó primero, la pistola en alto, girando la cabeza de un lado a otro. Esto no es la Roma, algo está mal, yo lo sabía. Cada ladrillo, cada ventana, parecía verdadero y al mismo tiempo hueco, como un decorado pintado a mano. Al llegar a la esquina lo confirmé. El número 72 estaba escrito en todas las puertas, en cada fachada. Un barrio entero reducido a una misma dirección, como un laberinto que no quería soltarme. Nos tienen atrapados en un escenario más grande, dije, con la garganta seca. Entonces un murmullo recorrió el aire. No era el coro del túnel, era distinto, más amplio, como un estadio lleno de susurros. Miles de voces repitiendo la misma palabra: final, final, final. Héctor me tomó del brazo con desesperación. No podemos darles lo que quieren. Pero antes de que pudiera responder, todas las farolas de la calle se encendieron a la vez, cegándonos. Y en la fachada más cercana, un proyector invisible mostró mi rostro. Yo, cubierta de sangre, sosteniendo la llave. Una imagen fija, congelada, multiplicada en todas las paredes del barrio escenario. Un texto apareció debajo, en letras rojas enormes: acto último, la decisión. Héctor levantó el arma, temblando. Inés, entiéndelo, no nos van a dejar salir sin un final. Y ese final, eres tú. Yo apreté la llave hasta sentirla incrustarse en mi palma. Las voces del público aumentaban, un rugido expectante que hacía vibrar las ventanas. Entonces, entre el estruendo, apareció otra frase proyectada sobre el asfalto, justo a mis pies. Si la protagonista rechaza el papel, el escenario desaparecerá. Mis rodillas casi cedieron. No pedían mi muerte esta vez, pedían mi aceptación o mi renuncia. El rugido del público creció, impaciente. Héctor me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que decidiera por los dos. Inspiré hondo, sintiendo la sangre seca en mi brazo, el sabor metálico en mi boca, y murmuré: si lo que quieren es un final. Levanté la llave hacia la luna reflector. Yo se los voy a dar. El barrio escenario temblaba bajo las luces de las farolas, mi rostro multiplicado en cada pared, congelado en ese instante de sangre y resistencia. El público invisible rugía con la palabra única: final, final, final. El eco se filtraba en mis huesos como si mi propio cuerpo fuera un altavoz. Héctor me sujetaba del brazo. Su voz se quebró. Inés, no lo hagas. Si aceptas el papel, ya nunca serás libre. Yo levanté la llave hacia la luna reflector. Su resplandor blanco parecía absorberla, como si realmente fuera una ofrenda. El proyector a mis pies proyectó de nuevo las palabras: la decisión. Miré a Héctor. Estaba derrotado, hundido en un miedo que lo había despojado de todo. Comprendí que él también había sido prisionero de la obra desde siempre, igual que Mateo, igual que yo, y que el público solo quería una cosa: obediencia. Que alguien, en el centro del escenario, aceptara su papel. La llave pesaba como un martillo en mi mano. Entonces, di un paso hacia adelante y grité a las fachadas: sí, soy la protagonista, pero no voy a darles la muerte que esperan. El murmullo del público se convirtió en un rugido furioso, un oleaje de desaprobación. Las farolas parpadearon, la luna reflector vibró, como si el decorado entero se estremeciera por mi desafío. Héctor me miró con ojos desorbitados. «Los estás provocando, los van a borrar». «Que lo hagan», respondí con una calma que no reconocía en mí. «Prefiero desaparecer que seguir siendo su marioneta». Hundí la llave en el asfalto frente a mí, con tanta fuerza que el metal se incrustó como una estaca. Un crujido recorrió el barrio entero. Las fachadas con el número 72 comenzaron a resquebrajarse. Las proyecciones de mi rostro se deformaron en manchas rojas y negras. El público rugió con un grito unánime, tan fuerte que me rompió los tímpanos. «No es el final». El suelo se abrió bajo mis pies. Héctor gritó mi nombre. La luna reflector estalló en fragmentos que cayeron como vidrios incandescentes. Y en medio de la caída, mientras el escenario entero se derrumbaba, escuché una última frase, susurrada en miles de voces al unísono. Tercer acto, la resurrección. Caí en un vacío sin fin, con la llave aún clavada en mi palma, sin saber si estaba muriendo o comenzando a nacer en un escenario aún más profundo. Caía sin fin, no había suelo ni cielo, solo un torbellino de luces rotas y voces que se mezclaban en un eco infinito. Resurrección, resurrección. El aire era denso como agua, cada respiración era una lucha.
La llave seguía en mi mano, ardiendo como un hierro al rojo vivo. De pronto, el vacío terminó. Aterricé con un golpe seco sobre una superficie dura. No era asfalto ni cemento, era madera. Un escenario. Levanté la vista y lo comprendí. Estaba en un teatro antiguo, circular, con balcones repletos de figuras en penumbra. Un público verdadero esta vez, cientos de siluetas inmóviles, rostros invisibles, pero ojos que ardían como brasas. Las luces me enfocaban a mí sola. Héctor no estaba, Mateo no estaba, solo yo, en el centro. Una voz resonó desde lo alto, no masculina ni femenina, sino una mezcla imposible. Bienvenida al acto final, Inés. Has muerto para tu mundo. Ahora debes renacer para el nuestro. Traté de responder, pero mi voz salió quebrada, como si no me perteneciera. No voy a seguir su guión. El público murmuró en coro, inquieto, como una marea que se levanta. La voz continuó. El guión ya está dentro de ti. ¿Crees que tus rebeliones fueron tuyas? Cada gesto, cada palabra, cada herida fue escrita. Incluso tu desafío estaba previsto. Mi pecho se encogió. ¿Y si tenían razón? ¿Y si hasta mi resistencia había sido parte del espectáculo? El suelo de madera se iluminó con símbolos grabados, círculos concéntricos que me rodeaban. En el centro apareció un atril con un cuaderno abierto. Sus páginas estaban en blanco, excepto la primera línea que decía: «Escribe tu renacimiento». Un silencio expectante cayó sobre el teatro. El público se inclinó hacia adelante, hambriento. Mis manos temblaban. Si escribía, aceptaba el papel. Si no lo hacía, quizá nunca escaparía. Me acerqué al atril. El olor a tinta fresca impregnaba el aire. Tomé la pluma. Miré al público, esas sombras que parecían respirar conmigo. Y entonces, con un hilo de voz, dije: «Está bien, voy a escribir». El público estalló en un rugido ensordecedor, la madera vibró bajo mis pies, las luces se intensificaron hasta cegarme. Pero no mi renacimiento. Voy a escribir el final de la obra. El rugido se transformó en un grito de furia colectiva. Las sombras se levantaron de sus butacas, avanzando hacia el escenario. Y yo, con la pluma suspendida sobre la página, supe que cada palabra que escribiera en ese instante decidiría no solo mi destino, sino el de todos ellos. El griterío del público era como un oleaje rompiendo contra mi pecho. Cada sombra bajaba de los balcones, deslizándose sin pisadas, como espectros hambrientos de espectáculo. La pluma temblaba en mi mano, suspendida sobre la primera página. «Escribe». Rugieron miles de voces al unísono. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y dejé que la sangre de mi brazo herido cayera sobre el papel. Las gotas se expandieron como tinta. Entonces escribí la primera palabra, no con la pluma, sino con mi propia sangre. Fin. Un silencio brutal cayó sobre el teatro. Las sombras se detuvieron en seco, a 1 metro de mí, congeladas como estatuas. El aire se volvió inmóvil, tan denso que sentí que hasta mi corazón dejó de latir. La voz que me había recibido en este lugar retumbó desde lo alto, con un matiz de incredulidad. «¿Qué has hecho, Inés?» Levanté la vista. Cerré el guión. Si todo lo que viví era parte de su obra, entonces este es mi último acto. No más resurrección, no más protagonista, solo un final. El teatro comenzó a resquebrajarse. Los balcones se agrietaron. Las luces estallaron una a una, dejando chispas que caían como estrellas moribundas. Las sombras del público se disolvieron en humo negro, gritando con furia. El atril ardió de repente, consumido por un fuego azul que devoraba las páginas en blanco. La palabra fin brilló un instante más antes de convertirse en cenizas. El suelo del escenario se abrió bajo mis pies. El vacío regresó, pero esta vez no era caída infinita, sino una succión que me arrastraba hacia arriba, como si la nada misma quisiera expulsarme. Al abrir los ojos, jadeante, estaba otra vez en mi propio departamento. La escalera, el microondas marcando 12, todo en silencio absoluto. Ni Héctor, ni Mateo, ni la mujer de ojos claros, solo yo, con el brazo aún sangre y la llave todavía incrustada en mi palma. Me acerqué al espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era idéntico. La otra Inés, la del espejo, sonrió. Y en el vaho que cubría el vidrio apareció una frase escrita desde adentro. El público siempre vuelve. Me quedé clavada frente al espejo, con el vaho marcando aquellas 4 palabras como si hubieran sido escritas con un dedo invisible. El público siempre vuelve. La otra Inés, la del reflejo, no dejaba de sonreír. Era una sonrisa demasiado amplia, demasiado segura, como si supiera algo que yo aún no había comprendido. Golpeé el vidrio con la palma de la mano. El espejo vibró, pero no se rompió. La sonrisa del reflejo permaneció intacta, inmóvil, burlona. «No»,
grité, retrocediendo. Ya terminé, escribí el final. La obra está cerrada. El microondas pitó con un sonido seco. Miré, marcaba otra vez el cronómetro en rojo. 0,72. Una cuenta regresiva imposible. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje nuevo, sin remitente. Bravo, Inés, el público aplaude tu valentía, pero cada final es solo un ensayo. Prepárate, la próxima función comienza pronto. Dejé caer el celular. La risa del reflejo en el espejo se hizo audible, un eco bajo que llenó el baño. Me tapé los oídos, cerré los ojos, respiré hondo. Y comprendí algo con una claridad dolorosa. Nunca habría liberación definitiva. Había matado un acto, había derrumbado un escenario, pero el teatro era infinito. Siempre habría un nuevo decorado, un nuevo público, un nuevo guión. La llave seguía incrustada en mi palma. Apreté los dedos hasta que la sangre volvió a brotar. El dolor me ancló al presente, a lo único real que aún tenía, mi decisión. Me miré otra vez en el espejo, enfrentando esa sonrisa que no era mía, y murmuré: si la obra no muere, entonces la actriz tampoco. La otra Inés dejó de sonreír. Las luces del departamento parpadearon. Afuera la ciudad respiraba como si nada hubiera ocurrido. Coches pasando, un perro ladrando, la vecina del 3A llamando a su gata. Todo normal, demasiado normal. Sonreí con los labios partidos, sintiendo la llave como un arma y como un recordatorio. El público volvería, sí, pero esta vez yo estaría esperando. Y con esa certeza amarga, apagué las luces y cerré los ojos.